China continúa lidiando con el problema de las importaciones de carne, mientras que la fiebre porcina africana se propaga por todo el país. 4,000 cerdos serán sacrificados para evitar la propagación de este virus. Las imágenes desde California son escalofriantes. Incendios fuera de control en Córdoba. Las imágenes son realmente muy dolorosas. A principios de julio, el gobierno argentino presentó con bombos y platillos un proyecto para la instalación de megafactorías de cerdos en el país, desatando la inmediata resistencia de expertos, científicos y pobladores. Los gobiernos, como ocurrió en el caso argentino, suelen acompañar estos proyectos con la promesa de nuevos puestos de trabajo, de abaratamiento de los productos, de abultados ingresos de exportación. Sin embargo, la resistencia es cada vez más extendida. ¿Por qué? En este programa de Claves Internacionales vamos a hablar de las megafactorías de animales, sus efectos sobre los territorios, sobre sus poblaciones y la biodiversidad. Las promesas de los sectores económicos ligados al agronegocio y los gobiernos que la impulsan, la implantación de megafactorías es fuertemente resistida, entre otras cosas, por el riesgo de que surjan enfermedades como el COVID. ¿Qué tiene que ver la producción industrial de animales con el surgimiento de la pandemia? Para entender esto, adelantamos partes de una excelente entrevista que hicieron en la sección Ciencia de La Izquierda Diario a Rob Wallace, biólogo evolutivo, filogeógrafo de la salud pública y miembro del Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Minnesota. Rob Wallace es autor del libro Grandes Granjas, Grandes Gripes. I think the best way to put our present situation is that we are less planet Earth now so much as planet farm. And there are millions of hectares of land around the world that's being transformed into agricultural plots for livestock and crops. And much of that land is being transformed on the industrial model. Industrial hog, they're grown out in the thousands. More hog in larger herds in fewer farms. And the hogs are reared out of a lower number of breeds to begin with, so that kind of removes the diversity of animals involved. So the hog provide a kind of food for flu, as it were. It's they're genetically very much the same, and the hog are all bunched together. And so from the evolutionary biologists, we learned that increasing the rate of transmission or increasing the access to susceptible hog, in all likelihood, selects for deadlier pathogens. The other thing about growing hog this way is that when you pack them in like that, it leads to kind of depressing their immune system as well. So there's another means by which the defenses that hog might have, both at the individual level and the population level, have been stripped away by the industrial system, which is in the business of making money. It's not in the business of necessarily producing a healthy ecology in which you grow your hog. That's one whole lie that the agribusiness is pushing, that they need to take over the world in order to feed the world. It's not true. There's plenty of food. Purines, macrogranjas o ganadería intensiva son términos que en los últimos meses se han colado en la actualidad. La demanda mundial de carne barata crece sin parar. El negocio lo dominan pocos consorcios que producen en masa. En un territorio muy pequeño se han establecido numerosas macrogranjas porcinas. Esta industria produce anualmente 15 veces más excrementos que carne. No nos olvidemos que son criaderos de animales a gran escala, donde los animales viven hacinados. But what smallholders do is they grow their food under what's called a natural economy. You know, the sun and the soil and the seasons and the weather, and they can concerned about the life cycles of their livestock and crops. And so, in other words, they don't produce food under the industrial model, which is just, pack in the hog and grow them out in a couple months' time and ship them out around the world.
whatever the season or life cycle is of the animal. The diversity has these very biological impacts on the evolution of pathogens, but the diversity has very much has to do with the healthy economy of any rural landscape. But at the biological level, these diversities act as a kind of fire break. They keep any one pathogen from exploding across a region, and it keeps them these pathogens from moving from the forest edge all the way to a regional capital and then on to the global travel network, which is what a lot of these new pathogens are doing. And so what we're getting at here isn't just the increase in production, but the increase in global trade that we talked about earlier. In under 20 years, we tripled the amount of hog that's being shipped live from one part of the world to the other. And indeed, some of these hogs are shipped in planes, so hogs do fly. And in taking along their influenza strains from one side of the world to another, when previously those strains were isolated from each other, if only by distance. So we have, the type and scale of production has everything to do with the emergence and spread of these new pandemic pathogens. Además de ser un caldo de cultivo para la propagación de agentes patógenos como los virus pandémicos, la producción industrial de carne y la quema de residuos agrícolas producen el 24% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Son la mayor fuente de polución del suelo, el aire y el agua. Los datos públicos son pocos o parciales. El Instituto de Política Agrícola y Comercial, IATP, Organización Internacional sin fines de lucro, señala que de continuar su actual crecimiento, para el 2050 la agroindustria podría ser responsable de la emisión del 80% de los gases contaminantes, a lo que hay que sumar el grave impacto ambiental y social, la deforestación masiva y la pérdida de biodiversidad características de ese tipo de explotación. A su vez, mientras que solo el 3% del agua del planeta es dulce, los cultivos y el ganado representan el 70% del consumo mundial y son las actividades que más la contaminan. Ambas vierten sustancias tóxicas, a las que se suman los antibióticos y hormonas utilizados en la producción industrial de carne y que también constituyen un riesgo para la salud. Además, las toneladas de residuos de las megagranjas traen consigo la proliferación de plagas de roedores, moscas y mosquitos que contribuyen a la propagación de enfermedades. Esto no es todo. Numerosos estudios constataron que los gases que producen olores nauseabundos tienen efectos nocivos a la salud mental y física de trabajadores y de habitantes de la zona. Deforestación, contaminación, deterioro ambiental y pandemias son las consecuencias de la organización capitalista de la producción y reproducción social, donde los avances científicos y tecnológicos se desarrollan para garantizar la ganancia empresarial. Frente al innegable impacto ambiental de este modelo del agronegocio, sus impulsores suelen decir que los establecimientos productivos se emplazan en zonas vacías. Sobre esto hablamos con Soledad Barruti, periodista especializada en temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria. Soledad Barruti es autora del libro Mal comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Cuando ves cómo funciona la naturaleza en sí, te das cuenta que una vez que tirás toda esa gran cantidad de problemas al ambiente, lo vamos a volver a recibir por distintos lugares, el aire, el suelo, el agua, los otros alimentos que se cultivan ahí, porque se dice que este tipo de establecimientos están en lugares donde no hay nada, que es una cosa que dicen permanentemente quienes traman este tipo de lugares, pero la verdad es que estos lugares necesitan luz, necesitan tendido eléctrico, necesitan carreteras, necesitan una serie de cosas que no se dan en la nada, además de que la nada no existe, y eso hace que siempre haya un poblado cerca y ese poblado no solamente sea víctima de estos establecimientos por los daños colaterales a sus trabajadores que salen de ahí, sino porque terminan viviendo al lado de una pequeña ciudad de cientos de miles de animales que los contaminan. Y por último también que termina resultando mucho más conveniente para el negocio producir los granos que se consumen en esa granja en las inmediaciones del lugar que traerlas de algún otro lugar con los fletes, lo costosos que son los fletes. Eso también hace que se modifique el paisaje de alrededor, se intervenga ese territorio con granos tóxicos, transgénicos, que utilizan una gran cantidad de agrotóxicos que se extienden, si no es sobre chacras y sobre lugares previamente productivos para otro tipo de forma
de subsistencia en muchos casos, y también sobre bosques, montes y la otra naturaleza que sea que existe ahí. China es uno de los principales productores de carne porcina del mundo y su producción está destinada a cubrir su propia demanda. Precisamente China viene impulsando fuertemente la instalación de megafactorías en otros países. ¿Con qué propósito? So politically speaking, I would very much say that the Chinese are trying to externalize the cost of their production and all the damage that comes out of producing a hog like that. Whether it's pathogens, whether it's the untreated waste from all these hog farms, whether it's the exploitation of hog laborers or contract farmers. All that damage is externalized onto everybody else but the companies involved. Elevaron al nivel más alto la alerta sanitaria luego de confirmarse el primer brote de peste porcina africana. Podría extenderse durante años con millones de cerdos sacrificados y los precios en alza. El país produjo 50 millones de toneladas, la mitad de la producción mundial. El país ha habilitado durante los últimos meses nuevas plantas de procesamiento de carne de cerdo en Brasil, Argentina y el Reino Unido. China se saca de encima las granjas porque no quiere sufrir los desastres que esto ocasiona. Lo que tienen este tipo de establecimientos, este tipo de ideas productivas, es que siempre es para peor. Así como en el campo cada vez hay que usar más venenos, en las granjas hay que usar cada vez más antibióticos, los animales se enferman más. Hay lugares en donde, los agentes patógenos terminan enquistados en los lugares en sí, ¿no? En esas tierras, en esos establecimientos. Entonces, termina siendo como cada vez peor lo que se produce ahí. En China ya tuvieron el efecto más grave que implicó la matanza, el sacrificio de 250 millones de animales, la mitad de su stock productivo, para sostener la sanidad de los animales que todavía no habían sido contagiados con peste porcina africana. Pero también también emergió de ahí una última gripe porcina, y ellos quieren sacarse encima esto, básicamente. Aprovechándose de una necesidad real de los pobladores, gobiernos y empresarios suelen argumentar que la instalación de granjas industriales supercontaminantes generan puestos de trabajo. ¿Qué ofrecen esas megafactorías a las y los trabajadores? Se habla de trabajo. ¿Para qué es este trabajo? Es recoger animales muertos, es movilizar sus excrementos, es estar tirando agroquímicos, porque todos estos lugares terminan siempre rodeados de plagas. Es otra cosa de la que no hablamos. La cantidad de moscas, de roedores, de insectos, de mosquitos. Cada uno de ellos son agentes de enfermedades en sí mismos y se combaten con agrotóxicos que terminan siendo manipulados por las mismas personas que trabajan ahí. Tienen problemas respiratorios crónicos, tienen problemas también psíquicos. El estrés que deviene de oler todo el tiempo una cosa así de podrida está totalmente estudiado. Siempre los trabajos que se ofrecen no solamente son muy pocos, estamos hablando de unos cientos de trabajos nada más, sino que además son siempre los trabajos de menor salario, y mientras que los trabajos como más sofisticados están puestos en las ciudades y lejos de esas granjas. Ninguno de los empresarios que traman eso termina ni respirando, ni tocando, ni viendo, ni escuchando el desastre que se produce ahí adentro. Para suplir el consumo de las poblaciones de algunos países como China, otros países deben absorber los costos de la producción industrial de alimentos, como el desastre ambiental y los daños a la salud de la población. Es el caso de las factorías africanas o de países dependientes de América Latina, como Argentina o Chile. ¿A través de qué mecanismos se impone este modelo productivo en estos países? Our group has kind of tracked those kinds of expansions in industrial production in hog to an outbreak or a pandemic that already happened. In 1994, when the North American Free Trade Agreement was instituted, NAFTA, the American meat sector dumped all its cheap meat onto the Mexican market to destroy Mexican domestic hog production there. So the Mexican producers there either had to sell off their farms to multinationals like Smithfield moving in, or buy up their neighbors to produce the kinds of economies of scale necessary to compete with the Smithfields of the world. And that changed how Mexico produced its hog. It became more in the industrial model of things. México es uno de los países que debió adoptar el modelo industrial de producción de cerdos. Para potenciarlo, el gobierno mexicano impulsa el llamado Tren Maya,
un proyecto rechazado por ecologistas y pobladores de las zonas involucradas. Hablamos con Ayomali Villanueva, activista medioambiental y corresponsal de La Izquierda Diario en México, quien nos contó de qué se trata ese proyecto y qué esconde, por qué es tan resistido. El Tren Maya es aparentemente un proyecto turístico que se ha tomado como la recuperación de vías férreas de la zona, sobre todo de la península de Yucatán y parte de Chiapas, pero comprende todo un proyecto de industrialización para esta zona. Retoma planes de gobiernos anteriores, como el de Enrique Peña Nieto, que es hacer polos de industrialización en estas zonas marginales del país, no solo maquilas, sino también pues el agronegocio, ¿no? Las granjas porcinas, que tienen un incremento bastante importante en los últimos años, y también el traslado de mercancías. El principal riesgo de este proyecto es pues la fragmentación de ecosistemas, porque por donde va a pasar incluye al menos 23 áreas naturales protegidas, de las que destacan áreas de selva, que son uno de los pulmones de América Latina, el segundo después de la Amazonia, que es la selva maya, causando impactos irreversibles a la vegetación, al suelo, al agua y a la biodiversidad. Según el informe de la organización no gubernamental Global Witness, 212 activistas medioambientales fueron asesinados durante el 2019 en todo el mundo, aunque es probable que el número sea mayor, dado que los casos no se encuentran documentados. Colombia lidera la lista con 64 asesinatos, seguida por Filipinas con 43 casos vinculados a la minería, la industria forestal y el agronegocio. En Brasil, la deforestación de territorios aumentó un 74% entre 2018 y 2019. Con el agresivo impulso del presidente Jair Bolsonaro a la minería comercial y la agroindustria, las comunidades indígenas se colocaron en la primera línea de la lucha por la conservación de sus tierras. El 94% de los 24 asesinatos se produjo en la Amazonia. México y Honduras ocupan el cuarto y quinto lugar con 18 y 14 asesinatos. Mientras el 40% de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, 1 de cada 10 son mujeres. 6 de los 7 países más afectados son de Latinoamérica, donde se produjeron 2/3 de los asesinatos. Pese a las amenazas y criminalización, activistas de todo el mundo obtuvieron grandes logros durante el 2019, como las marchas contra la megaminería en defensa del agua en Mendoza, Argentina, las acciones por la preservación de territorio indígena en Ecuador contra la explotación de petróleo y gas, y la recuperación de tierras en Indonesia. México es uno de los países más peligrosos para la protección del medio ambiente. Recientemente, en su informe de Global Witness, lo colocó como el cuarto país mundial más peligroso para los defensores del medio ambiente, el tercero de Latinoamérica. Tan solo en el 2019, 18 activistas fueron asesinados. En lo que va de este año, son 7 los asesinatos a defensores del medio ambiente. Pues la mayor parte de los activistas o defensores ambientales son indígenas, o sea, son pueblos pertenecientes a comunidades originarias o a pueblos originarios, además de que han avanzado industrias extractivistas y negocios como el agronegocio. También ahí está el problema de la tala clandestina. Tanto empresas como gobiernos son los quieren imponer este negocio a cualquier costo. Entonces ahí va escalando este tipo de agresiones, ¿no? Por ejemplo, en estados como Veracruz, donde hay presencia de fracking, pues está el contubernio entre las empresas que se dedican a esto con grupos del crimen organizado o del narcotráfico, que son los que operan como brazo armado de estas industrias. Otro ejemplo es la tala clandestina, uno de los principales problemas en cuanto a desmonte de bosques. A principios de año pues se conmocionó mucho el asesinato de 2 defensores, ¿no? Sobre todo de Homero Gómez, que era un defensor que era muy conocido por redes sociales,
por defender el santuario de la mariposa monarca ahí en Michoacán. La represión estatal y paraestatal de quienes se oponen a la defensa del medio ambiente es clave para imponer estos proyectos productivos, que son altamente rentables. ¿Qué rol le asigna a la naturaleza la organización capitalista de producción motorizada por la generación de ganancias? El sistema productivo, el agronegocio, es desarrollista y productivista y sostiene esta idea de que la naturaleza es un enclave del capitalismo y tiene que funcionar como tal, ¿no? Como un recurso, o como una máquina, o como una parte de una máquina. Pensar que tiene un crecimiento por fuera de los límites geofísicos que tiene la propia tierra, los propios territorios. Se extiende como tanto los terrenos de los campos como las posibilidades extractivas desde la última gota de fertilidad de los suelos hasta el último litro de agua de los lugares. Y cuando no hay más, se gana terreno entrando a lugares nuevos, ¿no? Se abren campos ahí donde nunca hubo campos. Y eso es lo que están haciendo con el fuego, abrir campos en lugares donde jamás ha habido, como en el norte de nuestro país, que en este tiempo de cuarentena tuvo deforestación récord, como en los humedales, donde se pretende extender la ganadería, que en realidad ya existe la ganadería, pero ¿qué se está buscando con estas quemas? Generar más pasturas y mejores pasturas para estos sistemas. Entonces, nada, es un problema enorme. ¿Es entonces posible un capitalismo armónico con la naturaleza? Esto evidencia un modelo de producción capitalista es completamente incompatible con la preservación de la naturaleza y los ecosistemas. A pesar de que existe esto que se llama el capitalismo verde, pues en realidad vemos como grandes industrias que se dedican a la producción de energía verde, como la energía eólica, pues también tienen su papel en la degradación ambiental y en el despojo a comunidades originarias. Entonces, pues sí salta mucho a la vista que es incompatible totalmente la acumulación de ganancias capitalistas con el cuidado y con la preservación de los ecosistemas. ¿Y hacia dónde nos puede llevar entonces este modo de producción? We are in essence confronted with some of the some of the worst outcomes of a particular economic system, capitalist system that is driving all of us around the world onto the precipice of extinction. But the point is that global capitalism is trying to impose a single vision, and not of appropriation, but expropriation. To basically squeeze every drop out of any individual laborer and any blade of grass to the point of destroying the very basis of our existence. Como en Argentina y México, entre otros países, las poblaciones movilizadas lograron frenar algunos proyectos de empresas asociadas a gobiernos, como la minería a cielo abierto o la lucha por el agua. En todo el mundo, sobre todo la juventud, viene movilizándose contra el calentamiento global, mostrando que las nuevas generaciones no están dispuestas a permitir que las ganancias de unos pocos destruyan el futuro de la humanidad. Las grandes mayorías trabajadoras sufrimos las consecuencias de esta devastación, pero también tenemos la fuerza para terminar con este sistema social capitalista que mercantiliza y explota irracionalmente la naturaleza y reemplazarlo por otro, donde la producción esté guiada por las verdaderas necesidades de los seres humanos en equilibrio con la naturaleza. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.